Buenas tardes, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Nos da mucho gusto poderles dar la bienvenida a nuestros colegas de Ecuador, quienes hoy nos van a hablar sobre un tema de ley de archivos justamente en ese país. Para ello, quiero brindarle la más cordial bienvenida al doctor Mateo Manfredi, profesor investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, quien va a ser nuestro moderador y nos va a presentar a nuestro ponente. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Es un gusto y un placer volver a los webinars de la RIPDASA y para eso agradecemos la gentil invitación de parte de Perla Olivia Rodríguez en participar. Y bueno, como decía Georgina, tenemos un invitado especial hoy. Se trata del doctor Fausto Andrés Segovia Salcedo. Andrés es abogado por la Universidad Católica del Ecuador, es magíster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España y la Universidad degli Studi de Palermo, Italia. Cuenta también con un diplomado superior en Derecho y Mención y Mercado por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es ex secretario de la Asamblea Nacional y del Consejo de la Judicatura y actualmente se desempeña también como profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar en el marco de la maestría de archivística y de sistema de gestión documental que yo coordino. Bienvenido, Andrés, qué gusto. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias a la RIPDASA por esta tan gentil invitación. Estamos realmente muy contentos de participar en este conversatorio sobre la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Archivos, que es una ilusión del Ecuador desde hace varios años, y pues estamos encantados de empezar esta conversación y poder compartir con todos quienes están conectados en este momento. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, tú y yo conjuntamente a otros grupos de profesionales, como has anticipado, hemos creado un comité interinstitucional para promover una nueva ley de archivos aquí en el Ecuador. Sabemos que es un tema urgente, necesario, una necesidad social para el país y por lo tanto, bueno, para todos los amigos que nos están siguiendo de otros países vecinos y de la región, pienso que es necesario un poquito introducir por qué es tan importante, imprescindible y necesario poder contar con una nueva ley del Sistema Nacional de Archivos en Ecuador. Bien, Mateo, nuevamente muchas gracias y creo que este es el punto central en el que quiero contarles algunos antecedentes sobre la necesidad del Ecuador de contar con una ley del Sistema Nacional de Archivos. Como todo país, como toda legislación, esto es un proceso y los procesos están unidos necesariamente a las actividades gubernamentales, a los cambios normativos, a las constituciones, incluso me atrevería a decir a los procesos sociales. El Ecuador no es ajeno, ciertamente, a estas circunstancias y vale la pena hacer un recorrido muy corto para llegar a la conclusión de por qué es necesario. Pues, la ley, el Ecuador tenía una ley del Sistema Nacional de Archivos del año 1982, estamos hablando desde hace casi 40 años. Esta ley, diríamos que a pesar de que estuvo vigente en lo formal, en la realidad nunca fue utilizada, nunca fue aplicada. Es decir, no hubo voluntad política para hacerlo y hay que ratificarlo que nunca pudo hacerse efectiva en la práctica. Esta fue la realidad de la Ley del Sistema Nacional de Archivos del año 1982, que se creó en un contexto jurídico muy diferente al que tenemos actualmente. Luego, miren, me paso casi al año 2004, en donde la norma quizá más
cercana o más relacionada con el tema de los archivos fue la Ley Orgánica de Acceso y Transparencia a la Información Pública. Esta ley de inicios del siglo XXI, del año 2004, marcó, diría yo, un punto de inflexión en relación a la información y los archivos, y se crearon ciertas competencias en materia jurídica para los archivos y ciertas competencias, diría yo, a la Defensoría del Pueblo, con una institución ciertamente ajena a la actividad archivística, pero en ese momento el contexto era el que acabo de describir. Luego, en el año 2008, creo que también es otro de los hitos en materia normativa en el Ecuador, se expide la Constitución de Montecristi, hubo un proceso constituyente, el Ecuador expidió una nueva constitución y esto realmente trastocó el concepto de archivo y la política en materia de archivo. ¿Qué es lo relevante del año 2008? Es que la Constitución estableció un régimen relacionado a los archivos muy cercano a la cultura, muy cercano al concepto de patrimonio, al patrimonio histórico y cultural. Desconociendo, diría yo, el ámbito de la protección de los archivos desde el punto de vista archivístico, es decir, los documentos per se, sin estar atados necesariamente al ámbito patrimonial, histórico y cultural. Este fue un gran hito porque esto significó, yo diría de manera específica, un rompimiento con la ley del año 2008, del año, perdón, 1982, una continuación de la Ley de Acceso y Transparencia a la Información y la consolidación de un proceso a través de la Ley Orgánica de Cultura del año 2016 de los archivos históricos con relación a la cultura. Y diría yo, un desconocimiento total de materia archivística per se. El otro hito que hay que relacionar es del año 2019, se creó el Código Orgánico Administrativo. Es una norma que establecía ciertos condicionamientos, ciertas reglas que debían tener la actividad pública y en esa se determinó que toda actividad pública debería estar regulada por una regla técnica. Y en el año 2019 se expidió la regla técnica archivística, que es un instrumento, cabe decirlo para quienes nos escuchan, sin desmerecerla, pero es una norma que tiene una categoría dentro de la jerarquía normativa menor, es decir, se expidió a través de un acuerdo ministerial. Es decir, es menor que un decreto ejecutivo, menor que una ley, menor que algún otro acto administrativo. Esa es la norma que ha estado vigente en el Ecuador desde el año 2019 y es la que nos ha permitido, como lo dijo Mateo en su introducción, a un grupo de profesionales interesados por la materia archivística desde hace varios años, a trabajar en un proyecto de ley orgánica del Sistema Nacional de Archivos, ya que, en resumen, este momento, la normativa que existe en el Ecuador es una normativa relacionada con acuerdo ministerial. Esa es la categoría jurídica que rige a los archivos en el Ecuador. Y es una norma, cabe decirlo, es una norma, un acuerdo ministerial que rige a todo el sector público y, como mencioné hace unos minutos, la Constitución del año 2008 trajo consigo nuevas disposiciones normativas y un acuerdo administrativo no puede vulnerar el ordenamiento jurídico y regir a todo el sistema, a todos los actores del sistema. Esto quiere decir que una norma del Ejecutivo no puede normar a la función judicial, no puede normar a la función legislativa, no puede normar a la función de transparencia y acceso a la información y a la función electoral. Entonces, estas limitaciones normativas, más de las limitaciones prácticas, nos llevaron a la necesidad de plantearnos este grupo de profesionales una ley orgánica del Sistema Nacional de Archivos que permita realmente consolidar esta estructura real del sistema y poder lograr cumplir los objetivos archivísticos de información y de transparencia. Perfecto, Andrés. Recordemos que conformaron parte de y que siguen conformando parte de este colectivo, de este comité interinstitucional. Bueno, este comité nace a partir de un convenio suscrito entre Universidad Andina y Presidencia de la República del Ecuador. A estas dos instituciones se sumaron diferentes gremios, entre estos hay que recordar la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, hay que recordar la REDAWEC, la Red de Archivos Universitarios del Ecuador, Archiveros Sin Fronteras Capítulo Ecuador, evidentemente también el indispensable ayuda y apoyo por parte del Ministerio de Cultura y
y del Archivo Histórico Nacional del país, y también de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Entonces, todas estas instituciones han trabajado conjuntamente durante un largo tiempo en el que se ha intentado elaborar un texto actualizado y que en cierta medida tengo un objetivo claro, ¿no es cierto? El de sanar tantas contradicciones, falencias y vacíos que se han dado a lo largo del tiempo, que son todo el tema que has tratado anteriormente. Entonces, es necesario preguntarse en cierta medida cuáles son los avances más importantes que pretende aportar esta nueva ley. Bien, Mateo, sí, creo que es muy importante lo que tú acabas de mencionar y antes de contestar tu pregunta, creo que es necesario reconocer, hemos hablado ya de por qué era necesaria una ley y quiero ratificar lo que hay razones jurídicas, hay razones técnicas, hay razones académicas suficientes para que el Ecuador pueda tener una nueva ley del Sistema Nacional de Archivos. La he descrito de manera muy general, pero me parece que es importante recordar este punto. Segundo, me parece también muy importante lo que Mateo acaba de mencionar, que hemos descrito ya las razones por las que es necesaria una ley y ahora vamos a describir cuáles son los actores y cuáles son los elementos más sustanciales que tiene esta ley. Y sí quiero retener mi minuto, Mateo, en esta reflexión que tú has hecho, porque me parece, me puedo equivocar quizá, pero me parece que no tengo en memoria ningún otro proyecto en materia archivística que ha tenido este nivel de participación de actores ecuatorianos multidisciplinarios de muchos sectores y que eso me parece que es un valor, me parece que es una virtud a través de la cual hemos logrado recoger en este documento no solamente la participación de todos los actores, sino también documentos y archivos y proyectos de ley que se han presentado en el Ecuador desde el año 2002. Entonces, quiero rescatar dos temas. Primero, que el origen de este documento es participativo, multidisciplinario y de todos los sectores, académicos, técnicos, públicos, privados, que se han involucrado por esta necesidad. Lo que ratifica, el primer punto, esto quiere decir de la necesidad de una ley. Segundo, este trabajo que tuvo 2 años incorporó muchos otros productos, es decir, el comité en ningún momento partió de cero. Y creo que eso también es importante decirlo. El comité tuvo como línea base de este trabajo proyectos de ley expedidos antes del año 2002, el trabajo y la experiencia de asociaciones públicas y privadas, y el trabajo y la experiencia que ha sido incorporada de varios profesionales. Estos elementos me parece que permiten a quienes nos escuchan entender la fortaleza, la potencia, si cabe, del alcance del documento, de su fortaleza técnica y de su fortaleza también académica. Y por supuesto, hay que reconocer que gracias al liderazgo de la Universidad Andina y de sus directivos y de las áreas correspondientes que permitieron darle el aval académico y el aval técnico que esto requiere. Con este antecedente, Mateo, y respondo a tu pregunta, me parece que la ley contiene todos los ámbitos que producto de la experiencia de estos 40 años de la ley antigua del Sistema Nacional de Archivos había que complementar, había que acoplar a las nuevas realidades de la realidad del mundo actual, tanto de los archivos como de la información, tanto de la memoria, así como de la seguridad. Yo quiero resaltar, si me permiten, 3 temas muy importantes. Primero, me parece que la ley tiene la virtud de recoger toda la información disponible de la experiencia de hace 40 años. Y esto es que ha permitido en el objeto de la norma establecer la creación de un organismo que es un ente rector, un Consejo Nacional de Archivos, un Consejo de Evaluación, es decir, crea una estructura administrativa adecuada, corta, pero necesaria para poder administrar un sistema nacional de archivos en un país como el Ecuador.
Entonces, el primer valor que yo le daría es que la norma crea una institucionalidad necesaria que el Ecuador nunca ha tenido. Y creo que hay que reconocer. El Ecuador nunca ha tenido una institucionalidad, es decir, no ha tenido un ente rector, no ha tenido un Consejo Nacional de Archivos, no ha tenido un sistema de evaluación, simplemente ha sido una institucionalidad muy parcial que con esfuerzos interesantes ha logrado algunos objetivos, pero que requerían constar en una ley. Creo que ese es un objetivo importante. Segundo, el ámbito de aplicación de la norma está relacionado a todos los actores en materia de archivística. Me parece que eso es una virtud también muy importante, es decir, si regresamos un momento al año 82, vamos a encontrar que la norma tenía una visión muy parcial de los archivos. La propuesta actual tiene una visión muy amplia. Están involucrados organismos públicos, privados, todas las funciones del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, las instituciones, organismos parroquiales, organismos privados, organismos educativos, escuelas, colegios, universidades, centros religiosos, incluso instituciones o empresas públicas, empresas privadas, empresas que han sido delegatarias de servicios públicos, empresas concesionarias de servicios públicos. Todo este ámbito general permite tener una visión mucho más amplia de la importancia de los archivos en el sector público y en el sector privado, y de cómo estos actores se van involucrando en la norma a través de lo que se ha denominado la institucionalidad y el Consejo Nacional de Archivos. Me parece que esa es una segunda virtud, es decir, primero, una institucionalidad. Segundo, un ámbito muy amplio de acción. Tercero, me parece que la norma tiene la virtud de incorporar definiciones y conceptos muy claros referente a los archivos. Y creo que también esto es una virtud porque hemos también revisado, y creo que me faltó decirlo, hemos revisado legislación de Colombia, de Perú, de México, de países cercanos, y creo que esto también es una señal, un mensaje de la necesidad de que en materia archivística tenemos conceptos, definiciones muy claras acerca de cómo este ente rector, cómo esta institucionalidad va a actuar. Entonces se ha definido qué es propiedad, quién es titular de los derechos documentales, se ha determinado también cuál es el patrimonio documental del Estado, se ha definido las funciones claras de cada uno de los entes de control, se ha definido también el modelo relacionado con el Sistema Nacional de Archivos, se ha determinado también quién administra el sistema, quién es el ente rector, quién representa al rector, quién emite la política pública, cuál es el ciclo del documento. Se ha establecido de manera muy clara y muy precisa cómo se establecen los elementos de conservación de los documentos en todos los ámbitos. Esto también es muy importante. Talento humano, sanciones y unas reformas normativas muy claras a aquellos cuerpos normativos que en el Ecuador se encontraban dispersos hablando de archivo y que ha sido unificado a través de una ley que es, como digo a continuación, sería la cuarta virtud. Esta norma, esta propuesta permite aglutinar en un solo cuerpo normativo todas las disposiciones relacionadas con los archivos y no dispersas como en el Ecuador es costumbre en más de 15 cuerpos normativos. Es decir, cada uno quería normar su temática de una manera autónoma e independiente sin relacionarse con un sistema archivístico. Esta es la cuarta virtud. Y la quinta y última, me parece que es que el documento permite de manera muy clara y muy detallada establecer las responsabilidades y los contenidos institucionales en relación a gestión documental, a manejo documental, conservación documental, condiciones ambientales, mobiliario, infraestructura, que me parece que cierra el círculo en relación con el tema normativo y de los archivos. Me parece que en estos 5 elementos he tratado de describir de la mejor manera el avance y las virtudes de esta norma.
Muchas gracias por tu explicación. Bueno, vamos a entrar un poquito en el detalle de algunas cositas más precisas y técnicas, tal vez, de la norma, si te parece. Sabes que nos invitó la RIPDASA, que es una red internacional, la red iberoamericana de preservación de archivos audiovisuales y sonoros, y por lo tanto cabe mencionar qué papel tienen los archivos audiovisuales y sonoros dentro de esta nueva ley y qué diferencia hay con las anteriores. Excelente, creo que es muy importante ya aterrizar en aquellos detalles que desde el punto de vista técnico a quienes nos escuchan les ayudarán a entender la profundidad del trabajo normativo y del trabajo técnico. Efectivamente, creo que hay una virtud en esta norma que permite definir como patrimonio documental del Estado no solamente los documentos impresos, sino también los material sonoro, gráfico, fotográfico, fílmico y en cualquier soporte y formato. Me parece que esto es también muy importante, es decir, la propia ley define como ámbito, como patrimonio del Estado documental del Estado ecuatoriano a estos materiales y esta definición permite de manera muy clara y muy específica en el texto garantizar la protección, cuidado y conservación de este tipo de materiales. Entonces, me parece que es virtuoso en la norma reconocer la existencia de este tipo de materiales, primero. El reconocimiento legal a mí me parece fundamental. Segundo, el reconocer el Estado, la sociedad, reconoce la necesidad de proteger y determina el procedimiento que tiene que seguir para que estos materiales puedan ser protegidos y conservados de acuerdo con la política pública que el ente rector y el Consejo Nacional de Archivos tienen que expedir. Me parece que esto es extremadamente importante, Mateo, para quienes nos escuchan, que puedan entender el trabajo técnico en este ámbito muy específico. Hay que reconocer que la ley del año 82 establece de alguna manera esta protección, sin embargo, no se pudo implementar, no tuvo una política pública, no tuvo un seguimiento y un acercamiento, y me atrevería a decir incluso que la ley del año 82 no hacía esta diferenciación clara que la ley del 2000, de la propuesta hace. Más bien que la diferenciación, diría yo, que la incorporación de los materiales sonoros como un patrimonio documental o como un patrimonio del Estado ecuatoriano. Esta diferencia es sustancial porque si no lo reconozco, no tengo protección. Al no tener protección, caigo pues en toda esta lamentable situación de descuido, de falta de conservación y falta de protección. Entonces, me parece que esto es muy virtuoso en la norma, el reconocimiento, el alcance y la protección. Podemos decir en cierta medida que contrariamente a la norma anterior, porque como tú bien has dicho, en la ley del 82 sí se hace mención a los archivos fílmicos y sonoros y grabaciones en general. Sin embargo, en esta primera ley se le enfoca desde un punto de vista meramente patrimonial y se les identifican como bienes. En cambio, con esta nueva propuesta le otorgan no solo un valor patrimonial, sino también un valor documental. Entonces, estos mismos bienes se han de tratar dentro de los procesos y funciones típicamente archivísticas. Excelente, sí, efectivamente creo que ese es el punto medular que tú has podido identificar. Es decir, los materiales sonoros y fílmicos están incorporados dentro del patrimonio documental y esta identificación normativa permite que el Estado pueda intervenir, pueda proteger. Ahora, un detalle adicional es que ciertamente quienes nos escuchan tendrán presente las circunstancias tecnológicas que significaba una realidad en el año 82 y lo que significa actualmente en el año 2022. Es decir, hay un abismo, me parece que hay un abismo inmenso entre lo que significaba los documentos, los archivos sonoros, a lo que significa ahora. Entonces, la ley actual reconoce la existencia, les da protección dentro del patrimonio documental, pero no solamente
en este contenido, sino en cualquier otro contenido futuro o soporte que pueda aparecer o pueda existir. Creo que quienes hemos tenido la suerte de vivir en este siglo, entendemos lo rápido y lo cambiante que es la tecnología en el tiempo. Y eso también merece una visión quizá prospectiva del alcance de la protección que tiene que tener ese documento en el tiempo. Si el documento que yo tenía ahora puede ser que en un par de meses o años ya pierda valor. Me refiero, más que pierda valor, me refiero a que no tenga la misma tecnología para poder difundirlo o protegerlo. La ley permite que tengamos esta capacidad de protección en el tiempo, el documento, de lo que pase en el futuro, porque los documentos existen, los materiales fílmicos existen, los materiales sonoros existen, pero no vamos a poder acceder a la tecnología suficiente que nos permita reproducirlos y utilizarlos. Y esto merece una protección especial. Entonces, me parece que está reconocido en la ley, me parece que la ley lo hace, lo protege y lo conserva, y esa también es una virtud que lo diferencia sustancialmente del año 1982. Perfecto. Bueno, también todo lo que tú has dicho es cierto y son temáticas hacia las cuales la RIPDASA ha manifestado mucha sensibilidad, sobre todo el tema de preservación digital y el enfoque que se le está dando desde la RIPDASA también en términos de impacto ambiental y de sustentabilidad. Entonces, el tema es un debate realmente nuevo, apasionante y que podemos ver realmente tangible en la realidad social que vivimos. Hemos pasado de una época, de los principios de los años 2000, finales de los 90, que el documento electrónico pensábamos que nos iba a librar del peso y del impacto ambiental que tenía el papel, y ahora en cambio mantenemos tanto el papel, pero por el otro tenemos los gastos energéticos que implica la gestión electrónica de los documentos. Entonces, más aún se justifica la necesidad de actualizar el contenido legislativo ecuatoriano, porque en 1982 la idea del documento electrónico ni existía en este momento. Entonces, es realmente necesario, imprescindible este paso. También me gustaría resaltar otro aspecto que tú, Andrés, subrayas también en tus publicaciones en materia de archivística y de legislación archivística en el Ecuador, en el que básicamente por un lado tenemos una paradoja, ¿no es cierto? La de tener un país que tiene mucha producción normativa en materia de archivos y por el otro poca aplicación de esta normativa y contradicciones de las que ya hemos hablado. Pero esta situación de contradicciones, de antinomías, incluso de vacíos legales que ha creado un sistema que hemos definido más veces o bicéfalo o incluso tricéfalo, y no se entiende bien quién tiene la titularidad de los archivos en el país. Frente a esta situación hay un lugar común que en cambio no cesa de existir, es decir, que los archivos casi son exclusivos beneficio, que son solo de exclusivo acceso de los historiadores. Tal vez porque la legislación anterior marcaba digamos, esta predominancia del archivo histórico respecto a los otros archivos. Ha llegado finalmente la hora de entender el documento y el archivo a lo largo de todo el ciclo de vida del documento. Sí, Mateo, tú creo que llegas al punto medular del proyecto y de la reforma. Y creo que la sociedad y quienes estamos trabajando en esta temática de años tenemos que empezar a definir esto desde el punto de vista teórico, como lo ha hecho Mateo, desde el punto de vista doctrinario y también desde el punto de vista ya normativo. Me parece que este es el punto central porque la ausencia
de protección de los documentos, de los archivos de gestión, de los archivos intermedios, es el tema que no se ha discutido en el Ecuador. O sea, en definitiva, lo que se plantea en el Ecuador a través de la Ley Orgánica de Cultura es la exclusiva protección de los archivos históricos con contenido cultural y patrimonial. Eso es lo que existe en este momento en el Ecuador. Por supuesto, lo hemos ratificado en el proyecto de ley, lo hemos ratificado en los ingentes debates que hemos tenido, que esto no significa de ninguna manera el desconocimiento del valor de los documentos patrimoniales históricos. No, más bien es incorporar la protección de los archivos de gestión, de los archivos intermedios, en la protección. Entonces, creo que este es un punto fundamental que, Mateo, tú planteas y que la ley intenta solucionar o intenta integrar en el análisis de la protección de los documentos en el Ecuador desde el punto de vista normativo. Es decir, algo que yo intento para quienes nos escuchan comprenderlo, si yo ingreso este momento un documento en una entidad pública en el Ecuador, cualquiera que ésta sea, ese documento que ha sido ingresado no tiene protección alguna porque no existe norma en el Ecuador que lo proteja de una manera efectiva y adecuada. No hay una entidad que pueda garantizar que ese documento que yo he ingresado termine después de 15, 20 años en un archivo histórico y que podamos tener la capacidad de evaluar qué contenido tuvo ese documento, qué valor tiene ese documento, si ese documento tiene que permanecer en el archivo histórico, quizá tiene que ser destruido, quizá tiene que ser escaneado. Eso es lo que en el Ecuador, este momento, no existe. No hay una protección adecuada, normativa, legal, a los documentos de los archivos de gestión y los archivos intermedios, es decir, todo el ciclo del documento. Y eso genera un vacío, como lo ha mencionado Mateo. Existe un vacío normativo que a su vez contradice contra los principios y normas de derecho internacional que nos obligan a proteger los documentos en todo el ciclo del documento, que también nos exigen a implementar normas de transparencia, normas de acceso a la información. La pregunta es, si yo tengo la obligación de acceder a la información pública de manera abierta, ilimitada, con ciertas restricciones desde el punto de vista normativo, pero no tengo protección del documento, ¿cómo puedo garantizar entonces como Estado, como sociedad, que ese documento se mantenga en el tiempo y pueda cumplir los objetivos, que también se lo ha planteado en la ley, de todos los ámbitos? Porque el documento puede tener un objetivo jurídico, pues evidente. Si hay una persona que hace una petición, ese documento cumple una función jurídica, cumple una función administrativa. Si es un trámite administrativo, cumple una función. Y con el tiempo ese documento puede convertirse incluso en un documento de valor patrimonial y de memoria social. Creo que estos elementos son los que creo que también al inicio de tu pregunta faltaban complementar. Esta también es una necesaria justificación de que en el Ecuador necesitamos una ley que nos permita cubrir todo el ciclo del documento y que podamos, conjunto con la Ley de Cultura, trabajar en la protección de los documentos. Esta realidad que Mateo y yo intento describir está contenida en la norma. Está contenida en la norma y yo diría que es quizá una deuda que tiene la Constitución del año 2008 y las autoridades desde el año 2008 con la Constitución ecuatoriana de cubrir este vacío que tiene la legislación en la protección. ¿Y eso cómo se lo hace? A través de la creación de un sistema, de un ente rector, de un procedimiento y de un trámite adecuado. Y quiero cerrar esta parte y retomar algo que tú acabaste de decir hace unos minutos de tu reflexión, en tu inteligente reflexión anterior, es que es muy claro que en el Ecuador, ante este vacío que existe normativo, lo que ha sucedido es, a mi modo de ver, una dispersión o diría yo, una expedición inorgánica de normas sin ningún sentido ni académico ni técnico. Entonces, cuando conversábamos del tema de los materiales sonoros y los materiales fílmicos, etcétera, similares, el sistema de la propuesta de la ley permite que a través del ente rector se genere política pública para que en el futuro, si aparece una nueva forma de protección documental, fílmica o sonora,
se pueda ser protegido también. Esa es una virtud que tiene esta ley y que no tenía la ley del año 82. La ley del año 82 era muy cerrada, es decir, solamente lo que consta en la norma es lo que vamos a proteger. La norma, la propuesta del sistema permite que a través del ente rector pueda el ente rector, a través de actos normativos, crear protección a nuevas formas documentales, sonoras, fílmicas, tecnológicas que se vayan creando en el tiempo. Entonces, la protección es sustentable en el tiempo. Y a través de la protección de los documentos y de los materiales, de su contenido, por tanto, de su memoria y de las obligaciones que el Estado tiene de garantizar que los documentos estén claramente protegidos. Entonces, me parece que el círculo está cerrado y me parece que la propuesta cumple estas virtudes. Mateo y quien nos escuche. Perfecto, muchísimas gracias Andrés. Ya vamos hacia el fin de nuestra charla sobre el tema legislativo y también merece la pena, pienso, recordar otro punto de la ley que te dejaré evidentemente ampliar a ti, es que esta ley hace también referencia explícita a normativas internacionales en materia de archivo. ¿No es cierto? Recordemos que, por ejemplo, en Ecuador no existe todavía una norma de descripción archivística que se fundamente en la ISAGED, por decir. Entonces, es uno de aquellos procesos archivísticos que quedan incumplidos o cumplidos simplemente por las buenas prácticas de algunos y pocos ejemplos dentro de los archivos estatales o privados del Ecuador. Y por otro lado, también el hecho que en materia de sistemas de gestión documental no tenemos ningún ente que en cierta medida se dedica a la aplicación de las normativas ISO 30300 y 30301, que son, como todos sabemos, son aquellas ISO, normas de calidad para la aplicación de los sistemas de gestión documental. Eso pienso que también es otra novedad de la ley, ¿no es cierto, Andrés? Sí, este también es un punto importantísimo y que marca la diferencia entre 1982 y 2022, que la norma ya permite la incorporación de sistemas documentales modernos eh, en todas las instituciones como una garantía precisamente del ciclo del documento. Creo que la sociedad en la actualidad ya ha reconocido la necesidad de la protección de los documentos como garantía, como dije hace unos minutos, de muchos ámbitos, jurídicos, técnicos, tecnológicos, y yo me atrevería a decir incluso relacionado con temas de derechos humanos. Es decir, las sociedades, a través de las constituciones, reconoció que no hay manera de proteger la información si no es a través de un sistema de gestión documental que lo garantice. ¿Sí? Y nos hemos volcado a través de estas herramientas tan útiles a crear sistemas de gestión documental que nos ayuden a diseñar de mejor manera un proceso de protección de los documentos y, por tanto, transparencia y a su vez también valores y conceptos democráticos que son los que, a mi modo de ver, están en el fondo del debate. Es decir, si yo soy un Estado y quiero garantizar el acceso a la información, necesito tener un sistema archivístico y documental. Y efectivamente, Mateo, tú lo has mencionado de manera muy clara. Los sistemas de gestión documental, archivísticos, tecnológicos son ahora una necesidad, son ahora una realidad que dentro de este marco normativo se reconoce, se protege y se fomenta en relación con la política tecnológica que puede tener un Estado cualquiera, como este caso es el Ecuador. Entonces, hay una relación entre el trabajo que puede realizar el Consejo Nacional de Archivos, el ente rector, la implementación del sistema y el desarrollo de este sistema en función de la naturaleza y de las condiciones propias de cada entidad pública, pero siempre relacionadas a la protección del documento. Entonces, me parece hay que resaltar que esto, efectivamente, por las condiciones y el avance tecnológico no existía en el año 82, ahora se reconoce, se plantea y se desarrolla de manera adecuada en coordinación con las entidades públicas que tienen la obligación también de fomentar el sistema
Y todo esto, y cierro con este comentario que me parece que es muy importante, con los objetivos del desarrollo que ha implementado las Naciones Unidas. Y ahí empato con el tema internacional que mencionabas, Mateo. No hay manera de establecer una sociedad transparente si no tenemos archivos, y hay un objetivo del desarrollo relacionado precisamente al acceso a la información y la transparencia. Y esto se lo hace a través de sistemas documentales adecuados que están bastante bien desarrollados en la actualidad. Andrés, ahora después de haber hablado de todas esas virtudes que hemos plasmado en un documento, este documento sigue siendo una propuesta de ley hasta el momento que fue entregada a la Presidencia de la República, de acuerdo a los acuerdos que teníamos en la suscripción del convenio. Ahora bien, ¿qué es lo que falta para que se apruebe esa ley? ¿Lograremos con nuestro objetivo? Bueno, yo parto de la premisa de que el texto por sí mismo, lo digo porque ha sido trabajado durante mucho tiempo, tiene todas las virtudes que acabamos de escribir. Creo que este espacio puede servir también para que todos los actores nacionales o extranjeros nos comprometamos en la necesidad de este documento. Sabemos que el contexto en todos los países es complejo, el nuestro no es la excepción, siempre estamos sujetos a eventualidades y ese es el punto, es decir, no vamos a encontrar un momento ideal para aprobar la ley, sino este. Y siempre va a ser un momento ideal en el que los actores, tanto el ejecutivo como el legislativo, puedan participar en un documento, en lo que yo me atrevo a decirlo con absoluta certeza y con convicción, que tiene, me parece, más del 90% de temáticas que las cubre de manera adecuada. Entonces, me parece que el trabajo legislativo está muy avanzado. Esto quiere decir que si la presidencia logra incorporar y valorar este documento y hacerlo llegar a la Asamblea, hay un trabajo recorrido muy amplio, muy amplio, por los actores que participaron, por el nivel académico de los actores, por la temporalidad que se invirtió, por el alcance y la profundidad de los contenidos. Entonces, me parece que el contexto, el contenido, es el ideal para que esta norma pueda ser debatida de manera adecuada. A mí me parece, Mateo, para cerrar, que eh, quienes hacemos parte de los archivos, de las asociaciones de Archiveros Sin Frontera, de la Asociación Ecuatoriana de Archivistas, de otras organizaciones que han dedicado su vida y su tiempo, debemos ya integrarnos de manera definitiva y solicitar al gobierno que incorpore esta norma dentro de la agenda, quizá este año, quizá el siguiente, de la agenda de proyectos que pueden ser tramitados. Yo creo que eso es lo que hace falta. Hace falta que podamos todos los actores integrarnos en este documento, que por supuesto es perfectible, pero por supuesto el debate legislativo lo hará, por supuesto que es perfectible. Pero creo que tiene un avance importantísimo, insisto, por el contenido, por el trabajo y por los profesionales que intervinieron en este documento. Creo que hace falta un poco de voluntad política, creo que falta integrarnos. Creo que lo más está, y se los puedo decir con absoluta certeza, de mi experiencia en el trabajo en la propia asamblea y en otras entidades públicas. A veces la presentación de un documento, de un texto, es casi lo más difícil, porque hay que construirlo, hay que debatirlo. Eso ya existe una línea base, ya existe un documento sobre el cual podemos debatir. Si sobre ese documento lo podemos modificar, lo podemos repensar, o hay algunos temas que podemos hacerlo más cortos, yo creo que hay absoluta voluntad para eso. Pero el momento en el que el presidente y el gobierno lo pongan en agenda, creo que el camino va a ser mucho más fácil para poder ir debatirlo y en la asamblea, a través de la comisión correspondiente, podamos crear los espacios necesarios para no solo, diría yo, la palabra defender el texto no me parece adecuada, sino para que el texto se defienda solo. Creo que el texto se defiende solo, creo que su contenido se defiende solo. Cada vez que yo lo reviso y lo leo, pues me voy convenciendo lo valioso que es el documento, el aporte importante que hace, sin desconocer que puede ser mejorado en algunos otros ámbitos que se puede incorporar en el camino. Entonces, resumo, me parece que
Estamos por un buen camino, creo que el texto se ha entregado, creo que es un buen documento, creo que puede ser perfectible, nos hace falta integrarnos alrededor de este documento y solicitarle a los actores nacionales e internacionales que a través de sus propios mecanismos inviten al gobierno a que es hora de que este texto pueda ya ser debatido de manera definitiva en la sociedad a través de la Asamblea. Me parece que con estos elementos, con lo que hemos dicho, se puede lograr un debate adecuado en la Asamblea, ojalá si no este año, en el año siguiente. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que mientras que no termine, entre comillas, la batalla, nunca hay que darse por vencidos y seguir hacia nuestro objetivo. Muchísimas gracias, Andrés, por compartir estos minutos con nosotros y otra vez muchísimas gracias a la RIPDASA por ofrecernos ese espacio de reflexión crítica y de propuesta hacia una política activa en materia archivística. Un saludo a todos. Estoy encantado de estar. Muchísimas gracias a ti, Mateo, y a la RIPDASA, nuevamente mi agradecimiento. Un abrazo y buena tarde. Buena tarde.